presidenta habló del 7D. Es una manera muy particular de analizar esta sociedad argentina, esta sociedad política que nos sorprende todos los días, y realmente yo creo, y me parece que este es uno de los temas que vamos a marcar hoy, que hay como un quiebre entre la agenda de cada uno de nosotros, de la sociedad, y la agenda política. Lilita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿la escuchó hoy a la presidenta? No, Sí. yo no la escucho. ¿Cómo que no la escucha? No hago análisis político, pero no la escucho. Hace muchísimo que no miro televisión, no escucho a políticos, prácticamente leo muy ¿Usted es poco. diputada? Sí, pero lo puedo leer después en una síntesis. Ajá. No necesito estar todo un discurso escuchando, porque además no me parece conducente, no me parece que me tranquilice, y uno tiene que participar y tomar distancia al mismo tiempo en una Argentina tan violenta, de palabras tan violentas, y donde la presidenta va casi con desesperación a la dictadura, ¿no? ¿Cómo la dictadura? ¿Cómo la Claro, dictadura? la verdad ¿No es que... ¿No es una exageración esto? Lo que usted me Así está me marcando. decían a mí, así me decían lamentablemente, hace 4 o 5 años o 6 años cuando hablaba de la corrupción, así me decía cuando decía que iban a controlar los medios, así me decían siempre exagera, y lamentablemente, Clara, los hechos fueron más fuertes, incluso lo que yo anunciaba, y ningún periodista se rectificó. Cuando los mismos periodistas hablaban de las cosas, nunca recordaban, no es su caso, que habían difamado a Carrió durante años diciendo que exageraba. Lo cierto es que uno desde esa distancia, lo que advierten, pues sobre todo en los hechos de estos últimos 15 días, estaba claro que después de la marcha de la gente iba a haber 3 semanas donde el poder que quedó noqueado iba a responder. ¿A qué cosas usted se refiere? A ver, la destitución del jefe de la auditoría, o el intento de destitución, el manejo del Consejo de la Magistratura, la presión para que renuncie el juez que iba a resolver el tema de Clarín, el anuncio de la presidenta diciendo que directamente desde el 7 de diciembre va a haber un solo relato, es decir, no va a haber libertad de expresión, la aprobación de un presupuesto totalmente falso, preanuncian, y además hay algo que yo creo que tenemos que analizarlo con mucha prudencia, con mucha sensatez, pero sabiendo cómo son las cosas. Esa desesperación, esa ansiedad yo la vi en algunos periodos en Kirchner. Lo vi claramente en el 2010 de Kirchner. Esta desesperación, esta compulsión por demoler para poder ganar la elección futura de presidente, y después falleció. Yo la veo desbordada, la presidenta, fuera de la realidad, y lamentablemente estamos en un momento muy muy difícil. Yo estoy muy confiada porque transito la calle, la verdad es que estoy muy poco dentro de la política, yo he perdido. Las preguntas sobre qué hace la oposición se la tienen que preguntar a los líderes opositores, ahora Wiener, Alfonsín. Yo algunas les voy a hacer igual, si me permite. Sí, pero lo cierto es que yo estoy en la calle, estamos en el movimiento humanista de resistencia, porque dije el año pasado, acá viene la configuración de una dictadura no constitucional, sino violando la Constitución, porque incluso hay dictaduras que prevé la suspensión de derechos y libertades. Eso se llama dictadura constitucional. Ahora, para que haya una dictadura tienen que flaquear el resto de las instituciones. Y están flaqueando. Y en están el Congreso, flaqueando. los jueces, la Corte. Pero por supuesto, todo está... ¿La sí. incluye a la Corte? Sí. ¿La incluye a la Corte? Algunos miembros de la Corte sí. A ver, la dictadura implica la pérdida de derechos y libertades para los ciudadanos. Y acá hay pérdida de derechos y libertades. Vamos a la directa supresión de la libertad de expresión, no van a poder. Regímenes como el de Rumania igual reaccionaron, pese a que toda la prensa era de Ceausescu. Acá se ha perdido todo derecho económico, porque los ricos sí pueden comprar bonos y tener dólares o dolarizar, pero la mayoría de la gente no puede comprar dólares, y eso supone la pérdida de todos sus ahorros en pesos por la inflación.
acá se manipula el Consejo de la Magistratura, se destituyen a los mecanismos de control. La situación es gravísima y el hecho de que uno analice aisladamente un dato pareciera ser que no es tan grave. Bueno, muy bien, lo vamos a ver. Esto se va a apurar hacia diciembre. Esta es la aceleración que le está imponiendo la propia Presidente, que yo creo que la señora no está bien, porque a ver, por más que no existan los medios, la inflación en el supermercado existe y va a aumentar. Por más que no existan los medios y no exista la oposición y no exista la gente va a seguir muriendo en la calle. Es más, va a morir más. Ahora, usted que está todavía dentro de la Cámara de Diputados... Yo tengo un pie en el sistema político y un pie estoy luchando como ciudadana. Tengo un pie en la Cámara de Diputados como diputado. ¿Qué clima hay con respecto a la Cámara de Diputados? La verdad es que a mí me da mucha vergüenza estar hoy. El recinto hoy, entre un presupuesto falso y acusaciones cruzadas, tengo una vergüenza terrible. ¿La inflación? Nunca he visto una degradación tan grande de la clase política, y mire que me tocó el menemismo. Nunca he visto tal nivel de ignorancia, de falta de cultura, de guaranguería, de falta de respeto. Así que trato de estar poco, de cumplir con mi deber, de hacer las denuncias como hoy, por ejemplo, en el tema de los gendarmes, que en realidad esa asociación ilícita de que habla Val Medina estaba promovida por Aníbal Fernández, secretario de Seguridad, porque esos amparos son del año 2010, protegida por Aníbal Fernández, en conocimiento de la Presidenta, con una auditoría que ahí la tengo, si quieren verla, de la Procuración del Tesoro. Así que en el encubrimiento, en la participación está Aníbal Fernández, pero en el encubrimiento está la señora Presidenta. Esta es la razón por la que ella... esto a Aníbal Fernández? Así es, ¿O al hermano de Garré que tuvo que renunciar? La gente cercana al juzgado, el decreto es del hermano, pero la asociación ilícita, a través de las cuales, en acuerdo con los jefes de las fuerzas, se promovían amparos en jueces del interior de lugares de 4.000 o 10.000 habitantes para 4.000 personas, esto fue gestado por Aníbal Fernández con los jefes de la fuerza. ¿Va a hacer otro juicio, Aníbal Fernández? No, porque están, primero ya lo he dicho, a mí no me preocupa. A mí no me preocupa porque uno dice la verdad, pero además los dicen, las fuentes del juzgado de Santo Tomé lo dicen. El señor Di Biasi, que era juez, eso es un juez puesto por Martínez Llano, es diputado nacional de relación con Aníbal Fernández. La juez destituida Duarte trabajaba antes de ser juez con Julio Devido y se ufanaba de la amistad de Julio Devido. Así que el poder conocía, la que actuó bien fue la Procuradora del Tesoro, porque empezaron a investigar, pero lo cierto es que ha pasado un año y solo se destapó ahora, pero todos se encubrieron. ¿Qué es lo que están encubriendo? A Val Medina dice una parte, lo que no dice es que ellos omitieron denunciar y que están encubriendo a Aníbal Fernández. Lorenzino habló de desquicio administrativo. Pero el desquicio administrativo, sí, pero fue la forma de aumentarla a las fuerzas. No querían sacar el decreto y Aníbal Fernández las aumentó igual. Por eso los que más cobraban eran los jefes de la fuerza. Esto era un contubernio, una asociación ilícita. Es más, nosotros mañana compramos una prueba de un gendarme donde dice que la mitad de esos aumentos se quedaba el estudio jurídico. La mitad. Supongamos cobraba 4.000, con 2.000 se quedaba el estudio jurídico. Ahora, esto aparece desactivado, pero por lo que usted cuenta, sigue. ¿O sigue de otra manera? Yo creo que ahora se va a cortar, pero miren, por ejemplo, al juez de Corrientes, Di Biasi, protegido del exdiputado Martínez Llano, lo defiende todo el Frente para la Victoria en Corrientes. Y no quiere el juicio político. ¿Cómo es posible? Si el señor Val Medina termina de hacer la denuncia y el protector del juez que dio las medidas cautelares es el propio Frente para la Victoria, lo que pasa es que esto explotó. Yo tengo toda la documentación, he ido a Corrientes justo este fin de semana porque estoy con los seminarios del Movimiento Humanista de Resistencia, he pedido la documentación, he traído los diarios, he visto las acusaciones, usted puede encontrar en internet, en Poder Judicial de Corrientes, las acusaciones. He visitado al procurador y le he pedido las explicaciones del juicio,
Y entonces yo iba a hacer la denuncia por asociación ilícita, pero me parece bien que lo haya hecho el gobierno. Ahora, por último, digo, esto no tiene nada que ver con la legitimidad del reclamo de 7.000 como mínimo. Porque esta gente no está involucrada en las componentes del poder. Si la justicia está, de alguna manera, forma parte de esta asociación, yo no le veo esperanzas de que esto sea juzgado, lo podemos conocer. Pero sí, ¿sabe por qué? Porque estos jueces son jueces de las Lomitas, Formosa, elegían jueces lejísimos para que nadie se enterara, para que se pudiera pagar, se libraba la orden de pago al Banco Nación de Santo Tomé, al Banco Nación de las Lomitas. Era todo un proceso para que no se tomara conocimiento en capital. Esto fue articulado desde el poder porque eran tantas las sumas que se pagaban que el ministro necesariamente debía saber que el jefe de Gendarmería estaba en el amparo y el de prefectura. Así que esta es una componenda del poder. Yo creo que están tapando a Aníbal Fernández, que por eso no le piden la renuncia a Nilda Garré. Porque Berbisky iba a decir que en realidad Nilda Garré está tapando a Aníbal Fernández y a la presidenta. Creo que esta es la razón por la que Aníbal... ¿Horacio lo va a admitir públicamente esto en algún momento o no? Y en algún momento, si es periodista y dice la verdad, tendrá que decir esta verdad también, porque lo que él dice el domingo es cierto, pero él no dice toda la verdad. Lo que él no dice es que las fuentes mismas del juzgado dicen, pero si esto fue ordenado por Aníbal Fernández. Va a tener otro juicio. ¿Cuántos les ha hecho? No, mire, yo para algo tengo los fueros y además estoy haciendo la denuncia penal. Los fueros no sirven para proteger la impunidad de los delitos comunes cometidos por los diputados de la Nación, pero sí sirven para que uno pueda hablar y denunciar los hechos gravísimos que están sucediendo en la Nación. Y si fuera presa por esto, se imagina si me preocupa a mí. A mí me preocupa que esta sociedad sea libre, que esta nación sea libre, que terminemos con la mentira, que terminemos con la corrupción. Creo que va a ser periodo difícil, pero que vamos a salir, yo confío. Y además mire lo de Venezuela. Pues total... Iba el tema Venezuela. Mire lo de Venezuela. Mire qué diferencia hay entre Venezuela y la Argentina, aún siendo Chávez lo que es Chávez. El voto electrónico cambia absolutamente el voto. Acá el sistema electoral es fraudulento, el sistema mismo. Allá el voto electrónico por lo menos asegura esto. De hecho, Capriles ha dicho hoy, no hubo fraude. Así es. Esto es imposible hablar en la Argentina porque se manosea absolutamente el proceso electoral. Segundo, todos dicen que hay que juntarse. Capriles se juntó con 17 y así todo no le pudo ganar al poder. Perdió por 11 puntos casi. Así. Es complicado ganar en el fascismo, aún juntando toda la oposición, que es algo que pasó en la historia argentina y siempre fracasó esa estrategia. Es más, se llevó los mejores hombres y siempre fracasó. Fracasó con Lisandro de la Torre y se lo llevó puesto a Lisandro de la Torre. Fracasó con Sueldo y la democracia cristiana y se llevó puesta a la democracia cristiana. Fracasó con el PI y se lo llevó puesto al PI, con Allende. Fracasó con Chacho. Entonces, la verdad es que uno también está corrida el análisis político, porque cuando leo los diarios de esas épocas, sobre todo en la época de Irigoyen, los diarios decían lo mismo que dicen ahora, a ver si se juntan todos. ¿Saben con quién terminó al lado Lisandro, que era un gran luchador, un emblema? No. Con Julio Roca, el hijo de Julio Argentino. Fue un desastre. Lo traicionaron todos. Miren cómo se perdieron grandes hombres que podían conducir el país y además se fracasó electoralmente. Ahora, Lilita, en esto, ¿cómo se ubica usted? ¿Como una mujer incomprendida? ¿Como una predicadora en el desierto? No, yo soy una persona absolutamente feliz porque tengo la conciencia tranquila. De no haber fallado, de haber dicho la verdad, de saber aceptar las derrotas, pero no que me quiebren en las convicciones. Ahora estoy más feliz todavía porque estoy en la calle, entonces ya no tengo la responsabilidad de conducir a una oposición tan dispersa como me tocó en el 2010, donde tenía que disciplinarlos, porque si no son lo que son ahora. Pero ahí ganábamos 140 votos. Entonces, para mí esta derrota, por un lado fue, la gente no quiso escuchar el mensaje, mató al mensajero. Bueno, ahora estamos con el mensaje, lo estamos viviendo. Pero paralelamente me dio una gran libertad de volver a ser lo que yo siempre fui. Pues yo hasta los 40 años no hice política, yo no tengo ambiciones políticas, ahora sí tengo una obsesión. No quiero
que la Argentina viva en la corrupción, amo profundamente mi pueblo y mi país, no quiero vivir sin república, no quiero vivir sin libertades y voy a dar en la banca, fuera de la banca, con cargos o sin cargos, la vida misma, porque podamos vivir con cierta libertad, cierta dignidad y la Constitución. ¿Usted está renunciando a ser una opción electoral hacia futuro? Mire, yo creo que la gente, la sociedad argentina tiene que decidir. Seguramente si una mayoría muy importante del pueblo quiere ser decente, yo puedo ser candidata a algo. Si el pueblo quiere votar medio corruptos, la verdad que ¿para qué? El pueblo tiene que ir tomando definiciones. Digamos, dentro de la oposición, ¿usted no reconoce algún espacio con el cual usted pueda...? A ver, primero que defina la sociedad. Si quiere el imperio de la república, si quiere la lucha contra la corrupción, si quiere efectivamente la división de poderes. En esa medida... La sociedad se manifestó bien, mal, el 13 de septiembre. Bueno, tendrá que repensarlo para el futuro. Los pueblos, la verdad que la historia no se dirime en un mes. Y uno tiene una paciencia enorme, así que... Pero la verdad que no tengo ambiciones. Ahora, no tengo ambiciones. Para mí la política, a diferencia del resto de la política que ambiciona cargos, es paideia. Para mí la política es educación. Para mí la política es ejemplo. Y eso es educación. Pero las elecciones las tenemos dentro de un año. Y mire, ese es su problema y el de los otros políticos, pero no el mío. El mío es la nación hoy. Cómo vamos a diciembre, cómo este pueblo puede ir procesando, aprendiendo. Vuelvo a insistir, miren, si Sócrates se hubiera preocupado de esta manera por una intervención en el ágora, no hubiera habido filosofía. Si Tucídides se hubiera preocupado solo por la guerra, no hubiera habido historia. Venía leyendo una carta de Rosa de Luxemburgo a Goethe. Acá no, estaba en casa, porque estoy dando la parte del Renacimiento. Entonces Rosa Luxemburgo le decía a un amigo, decía, miren, hay que recordar lo que dice Goethe, que dice que hay que participar y tomar distancia, y que esta es una obligación del político, porque el político que solo participa no puede tener estrategia, no puede conducir. Yo creo que tengo una enorme esperanza en la salida de la Argentina. Pero hay que tomar distancia, porque si no uno entra en el lodo permanente de la política. Hoy, la sesión de diputados de presupuesto era una vergüenza. ¿Por qué? Vergüenza por las imputaciones mutuas entre diputados, el tono chabacano, vergüenza porque un presupuesto falso. Entonces uno no puede estar en el microclima de la política, del periodismo, etcétera. Tenemos que tomar distancia para poder mantener la sanidad mental. Ahora, y también por sanidad mental no la escucho a Cristina Kirchner. Pero en política, si usted toma distancia, genera espacios que son ocupados por otros, ¿o no? Mire, la verdad en política. La verdad que no me preocupa eso. A mí me preocupa que este pueblo salga a la libertad. Y yo quiero acompañarlo a que salga a la libertad y a la república, y que ame la república y la Constitución. Si en el medio yo quedo en el camino, la verdad es que mi felicidad es otra. Por eso Beatriz Arlo dice correctamente, yo soy una política que no soy política. Yo no tengo la ambición del poder. Yo no estaría como Cristina Kirchner, adicta al poder, a la persecución. La verdad que la vida son mis hijos, mis amigos, mi patria, los libros, la música. Y es una referente importante. Soy una referente y podría ser presidente o podría ser diputada, pero ni me desespero por ello. Ahora sí me desespero por salir de la dictadura en que nos está sumiendo el Kirchner. ¿Pero dictadura no es una palabra demasiado fuerte? Pero a ver, si a usted... Si puede ser autoritario. Si usted la ponen, a ver, ¿y qué es una dictadura sino un régimen autoritario? A ver, la diferencia entre gobiernos autoritarios es dictaduras militares y dictaduras civiles. Cuando se convierten las dictaduras civiles, se llama legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Hay personas que son ilegítimas por el origen, porque usurpan el cargo. Un civil, un grupo de civiles que se apodera del Estado. Pero hay ilegitimidad de ejercicio. Hay gobiernos elegidos directamente por el pueblo que se transforman en autoritarios cuando violan la Constitución. Esto se llama ilegitimidad del ejercicio. Entonces se convierten claramente en los términos del artículo 36 de nuestra Constitución en usurpadores de funciones
constitucionales de otros poderes. Y ahí el mismo artículo 36, yo estuve en la comisión redactora, dice, ¿hay derecho de resistencia a la opresión por violación constitucional? Sí. ¿Es un derecho constitucional? Sí, estoy dispuesta a ejercerlo y a llamar a la gente a rechazar y resistir pacíficamente en defensa de nuestra Constitución, que es nuestra manda. La Presidenta cree que por encima de la Constitución y de Dios está ella. Yo creo que por debajo de Dios está la Constitución, y por debajo de la Constitución y sometida a ella estamos los políticos. ¿Es la Presidenta o hay un núcleo que no quiere dejar el poder después del 2015? La elegida por el pueblo es la Presidenta, y la responsable es la Presidenta. Por último, diputada, hoy usted no la escuchó a la Presidenta, pero bueno, dijo que el 7 de diciembre vence un plazo que dio la Corte Suprema de Justicia, y que a partir de ahí, obviamente se dirigía a un grupo sobre todo, bueno, va a cambiar la historia de los medios de comunicación. ¿Qué puede pasar el 8? No, el 8 no, el 9, porque dijo el 8 es el Día de la Virgen, el 9. Que si cierra los diarios que están expresando a un sector de la sociedad, lo que va a haber es que nadie se va a enterar de nada. Y el relato, que no va a tener rating, porque ella cree que porque la televisión sea de ella va a tener rating. ¿Sabe lo que le va a pasar, señora Presidenta? Que va a haber redes sociales. Y las redes sociales son imparables. La marcha donde salió la ciudadanía no fue convocada por ninguno de los medios, ni por la televisión ni por los medios. Así que, la verdad, que no sé lo que quiere, porque ese día se va a encontrar con convocatorias de la gente por redes sociales. Ya la comunicación no es como antes, que yo suprimo un diario y suprimo la comunicación. Ya nadie puede suprimir la comunicación. Y otra cosa más. Mire, Clarín tiene todos los problemas que usted pueda querer, pero no creó la inflación. Tiene todos los problemas, pero no mata a la gente. Así que la gente va a seguir matando en la calle. Y este señor que le mataron el hijo va a seguir reclamando por seguridad. Y cuando nosotros vayamos al supermercado, después de pagar 3.500 millones de dólares ella, de los bonos en dólares, cupones del PBI, que debe a fin de año, vamos a tener más inflación, porque estamos pagando deuda con inflación. Ahora, el señor y la señora del supermercado, cuando nosotros vamos al supermercado, es una locura. Es una locura. Y esa percepción directa, no la va a cambiar que Clarín exista o no exista. Lo va a cambiar si ella trata de disminuir la inflación y trata de garantizar seguridad. Y ella no entiende eso, porque a ella la convencieron que esto forma parte de un relato conspirador. Porque esta señora no va al supermercado, no camina por las calles salvo actos. Ahora sí camina, los problemas existen. Las clases medias y también las clases pobres no pueden salir. Pero hoy las más afectadas por la seguridad son las clases pobres. Y las más afectadas por la inflación son los trabajadores. Y no sé qué va a hacer esta Presidenta cuando aumenten los sueldos con las paritarias del año que viene, que no está en el presupuesto, levantar el mínimo no imponible. ¿Cómo puede ser que un salario mínimo, la verdad que menos de 6.000 pesos, y esté pagando ganancias? Cuando no pagan ganancia los bonos y la renta financiera, ¿de qué progresismo me habla? Si está explotando a los trabajadores para pagar a los acreedores externos. Diputada, ¿de qué progresismo me habla? ¿Hasta cuánto dura su mandato? Hasta el año que viene. ¿Y después? Dios dirá. Los tiempos de Dios son perfectos y a mí me tienen la gloria, así que yo estoy feliz con mis amigos, con mis hijos, y seguramente lo voy a decidir un día antes de que se decida ir a elecciones. Antes no tengo ganas ahora de pensar en mañana, quiero pensar ahora, quiero disfrutar de lo que tengo y acompañar a mi pueblo a la libertad. Diputada Carrió, gracias por haber estado con nosotros.